Principales espiritualistas de la historia. ¿Quién es considerado el principal espiritualista de la historia? La figura del espiritualista ha sido interpretada de diversas formas a lo largo de la historia, ya que este término puede abarcar desde filósofos que desarrollaron teorías sobre el alma, el espíritu y la relación entre lo físico y lo trascendental, hasta líderes religiosos y místicos que han propuesto formas de contacto con lo divino o el mundo espiritual. Por esta razón, no es fácil señalar a una sola persona como el principal espiritualista de la historia, ya que dependiendo del enfoque que se le dé, varios pensadores, teólogos y místicos podrían ocupar este lugar de relevancia. 1. Platón. Calle 428 y 348 a.C. La visión dualista del mundo. Uno de los primeros pensadores que pueden ser considerados espiritualistas es el filósofo griego Platón, cuyo pensamiento ha influido profundamente en la filosofía occidental y en las ideas religiosas posteriores. Para Platón, la realidad no se limitaba al mundo físico, observable y material, sino que existía un mundo de las ideas o formas, eterno, inmutable e intangible, al cual solo se podía acceder a través de la razón y la reflexión filosófica. En su obra La República, Platón describe una visión del alma humana como algo que trasciende el cuerpo físico. Para él, el alma es inmortal y, tras la muerte, se reencarna en otro cuerpo. En este sentido, Platón sentó las bases de una visión espiritualista del ser humano, donde el alma es la esencia eterna, y el cuerpo es solo un vehículo temporal que se corrompe con el tiempo. A pesar de que Platón no es espiritualista en el sentido contemporáneo, su énfasis en la existencia de un mundo no material, accesible solo a través del pensamiento racional, influyó profundamente en la filosofía cristiana y en la tradición espiritualista posterior. 2. René Descartes, 1596-1650. El dualismo moderno. Otro pensador clave en la historia del espiritualismo es el filósofo francés René Descartes, famoso por su declaración cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Descartes desarrolló una teoría conocida como dualismo, que propone que la realidad se divide en dos sustancias fundamentales, la materia, res extensa, y el pensamiento o espíritu, res cogitans. En su obra Meditaciones Metafísicas, Descartes defendió la idea de que el cuerpo y el alma son entidades separadas, aunque interactúan entre sí. La mente humana, o el espíritu, para Descartes es inmortal y no se puede reducir a los procesos físicos del cuerpo. Esta visión dualista sentó las bases de una comprensión moderna del ser humano como una combinación de materia y espíritu, y su influencia ha sido crucial en el desarrollo del pensamiento espiritualista posterior. Descartes no se consideraba un espiritualista en el sentido religioso, pero sus ideas sobre la inmortalidad del alma y la separación entre cuerpo y mente fueron cruciales para el desarrollo de la filosofía espiritualista moderna. 3. Emanuel Swedenborg, 1688-1772. Un místico visionario. En la historia del espiritualismo religioso, pocos nombres tienen un peso tan significativo como el de Emanuel Swedenborg, un científico, teólogo y místico sueco del siglo XVIII, cuya obra influyó profundamente en el pensamiento espiritualista moderno. Swedenborg afirmó haber tenido visiones místicas a lo largo de su vida, durante las cuales decía haber sido transportado a mundos espirituales, donde recibió revelaciones sobre la vida después de la muerte, el cielo y el infierno, y la naturaleza del alma humana. En su libro más famoso, El cielo y el infierno, Swedenborg describe detalladamente sus visiones del más allá, donde las almas humanas tienen un destino basado en su comportamiento moral y espiritual en la tierra. Swedenborg creía que los espíritus de los muertos podían comunicarse con los vivos y que el mundo espiritual estaba estructurado jerárquicamente, con un cielo, un infierno y un mundo intermedio donde las almas pueden purificarse. A través de sus enseñanzas, Swedenborg fundó una corriente espiritualista conocida como Iglesia Nueva, que sigue existiendo hoy. Su énfasis en la comunicación con los espíritus y en una visión mística del universo lo coloca como uno de los más grandes místicos y espirituales de la historia. 4. Allan Kardec, 1804-1869. El fundador del espiritismo. Uno de los mayores referentes del espiritualismo moderno es el francés Allan Kardec, quien es considerado el padre del espiritismo,
una corriente que busca la comunicación con los espíritus de los muertos mediante el uso de mediums. Kardec desarrolló un sistema filosófico y religioso basado en la idea de que los espíritus son seres inmortales que pueden influir en el mundo material, y que la vida después de la muerte no solo es una posibilidad, sino una realidad verificable. En su obra fundamental, El Libro de los Espíritus 1857, Kardec presenta los principios básicos del espiritismo, como la reencarnación, la existencia de un mundo espiritual jerarquizado, y la capacidad de los humanos de comunicarse con los espíritus a través de mediums. El espiritismo se expandió rápidamente, especialmente en Brasil, y hoy es una de las principales corrientes espirituales en América Latina, influyendo en diversas áreas de la vida cotidiana, desde la cultura popular hasta la medicina. A pesar de las controversias y críticas que ha recibido, el espiritismo sigue siendo una de las formas más populares de espiritualismo en el mundo contemporáneo. 5. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Trascendentalismo y espiritualidad. Ralph Waldo Emerson es otro de los pensadores más influyentes en la historia del pensamiento espiritualista, especialmente en los Estados Unidos. Emerson fue uno de los principales exponentes del trascendentalismo, un movimiento filosófico y literario que abogaba por la conexión directa con lo divino a través de la intuición y la reflexión personal, más que a través de la doctrina religiosa tradicional. En su obra La autonomía del hombre, Emerson sostenía que cada individuo tiene una chispa divina dentro de sí mismo, una parte del espíritu universal que conecta todo lo que existe. El trascendentalismo enfatizaba la importancia de la naturaleza como medio para experimentar lo divino y veía la realidad como un reflejo de un orden espiritual más profundo. Aunque Emerson no se describía a sí mismo como un espiritualista en el sentido religioso, su énfasis en la conexión directa con lo divino y la importancia de la intuición en la experiencia espiritual influyó profundamente en las corrientes espirituales y esotéricas que surgieron en el siglo XIX. 6. Rudolf Steiner, 1861-1925. La antroposofía como puente entre lo espiritual y lo científico. El pensador austriaco Rudolf Steiner es otro de los grandes nombres en la historia del espiritualismo moderno. Fundador de la antropología espiritual conocida como antroposofía, Steiner desarrolló un enfoque integral que unía lo espiritual con lo científico, promoviendo una visión del mundo donde lo material y lo espiritual no están separados, sino que interactúan de manera armónica. A través de la antroposofía, Steiner influyó en áreas tan diversas como la educación, con las escuelas Waldorf, la agricultura biodinámica, y la medicina antroposófica. Su énfasis en el desarrollo espiritual personal, combinado con su interés por la ciencia, lo convirtió en un pensador único que continúa influyendo en la espiritualidad contemporánea. Conclusión: ¿quién es el principal espiritualista de la historia? No hay una única respuesta definitiva a esta pregunta, ya que el término espiritualista abarca una vasta gama de corrientes filosóficas, religiosas y místicas. Desde Platón y su visión del alma inmortal, pasando por René Descartes y su dualismo mente-cuerpo, hasta los místicos modernos como Emanuel Swedenborg y Allan Kardec. Cada uno de estos pensadores ha tenido un impacto profundo en la manera en que entendemos lo espiritual. Sin embargo, si se trata de un espiritualismo más religioso y de contacto con los espíritus, figuras como Swedenborg y Kardec son dos de los máximos exponentes. Por otro lado, desde una perspectiva filosófica y más abstracta, Platón, Descartes y Emerson son fundamentales en el desarrollo de las ideas espirituales. Dale like y suscríbete para más contenido. Si te ha interesado este análisis sobre el espiritualismo y sus principales exponentes a lo largo de la historia, no olvides